Caso 9941509. Lucy Cooper. El incidente ocurrió en Draycott, Somerset, agosto de 1994. El nombre de la víctima fue Rose Cooper. Testimonio dado el 15 de septiembre de 1994. Grabado en cinta el 4 de noviembre de 1996. Grabación de Gertrude Robinson. Hay una extraña que dice ser mi madre. No sé quién es ella. Todos los demás dicen que es mi madre y se alarman cuando les digo que es una impostora. No sé qué hacer. Mi madre y yo siempre hemos tenido nuestras diferencias, para ser honesta. Solo ha sido en los últimos 5 años que realmente comenzamos a hablar de nuevo. Ella siempre fue una mujer de voluntad fuerte, nunca una a la que le desafiaran sus opiniones. Y a lo largo de mi infancia las cosas empeoraron gradualmente. Nada de lo que hice fue lo suficientemente bueno, y cualquier indicio de orgullo que pudiera haber tenido en mí misma o en mis logros siempre fue socavado por alguna pequeña crítica cortante. Incluso en esas raras ocasiones en las que tuve éxito en algo lo suficientemente grande como para merecer su elogio, siempre estuvo acompañado de dudas. Recuerdo que cuando tenía 15 años, llegué primera en una competición de atletismo interescolar. Yo estaba 2 segundos por delante en el sprint de 100 metros, y todo lo que ella pudo decir fue: asegúrate de que ser la mejor corredora no te distraiga de tus exámenes. Sin embargo, no llegó a un punto crítico hasta que me comprometí con Lawrence. Habíamos estado saliendo de vez en cuando durante la universidad y yo había pasado por suficientes cenas familiares incómodas para saber que a mi madre no le agradaba. Pero su desaprobación no era nada nuevo, así que lo ignoré. Cuando me propuso matrimonio después de nuestra graduación, asumí que ella simplemente lo toleraría, como lo había hecho con el resto de mis decisiones. Estaba equivocada. Cuando le dije, se enojó, y no el enfado frío y de desaprobación al que ya estaba acostumbrada, sino un genuino grito de rabia. Ella me acusó de desperdiciar mi vida. Me dijo que lo lamentaría y que Lawrence era una escoria inútil, que me arrastraría abajo y me impediría lograr algo con mi vida. Le respondí de la misma manera. Y la discusión que tuvimos, esa fue la última vez que la vi en casi 10 años. Intentaba convencerme de que nuestras diferencias eran solo eso. Simplemente éramos dos personas muy diferentes. Pero a veces me preocupa que la razón por la que nunca pudiéramos llevarnos bien fue porque éramos demasiado parecidas. Por ejemplo, ambas éramos demasiado tercas para nuestro propio bien. Tal vez por eso me quedé con Lawrence durante 2 amoríos. Como si aceptar que había cometido un error fuera dejarla ganar. Al final, solo lo dejé cuando fue encarcelado por malversaciones de fondos, 8 años después de nuestro matrimonio. Incluso entonces no quería hablar con ella, no quería decirle que tenía razón. No fue hasta que mi padre tuvo su accidente que finalmente decidí intentar hacer las paces. Mi padre es un hombre gentil, hasta el día de hoy. Realmente no podría decirles nada sobre sus pensamientos o opiniones sobre nada, ya que invariablemente fueron aplastados por mi madre. Era una presencia benigna e ineficaz, siempre en la sombra. Por todo eso lo amaba, así que cuando se cayó de una escalera y terminó en silla de ruedas, tomé la decisión de intentar reconectarme con mis padres. No fue fácil. Más allá de las canas en su cabello, mi madre no había cambiado. Y la reconciliación que esperaba nunca llegó realmente. Pasé mis visitas mordiéndome la lengua o metiéndome en peleas feroces cuando no podía. Pero siempre podía ver en el rostro de mi padre lo mucho que le gustaba verme, lo feliz que estaba de tener a nuestra pequeña familia unida de nuevo. Así que perseveré. Creo que ella también lo notó, para ser honesta, y cada vez que él entraba dolorosamente en la habitación, ella hacía todo lo posible por no enemistarse conmigo. Después de un tiempo llegamos a una paz incómoda. También hubo problemas prácticos. Se habían retirado al pequeño pueblo de Draycott en el campo de Somerset, y como yo vivía en Londres y no tenía coche, eran 2 trenes y un largo viaje de autobús cada vez que quería verlos, pero hice el esfuerzo. Incluso concebí una razón para ir más a menudo. Este verano he estado haciendo un trabajo independiente para la Biblioteca Británica, grabando y compilando historias orales sobre varios temas, y sucedió que durante su tiempo como académica, mi madre había sido algo de una autoridad en el folclore inglés y galés. De hecho, una de las razones que siempre dio para retirarse fue la cantidad de mitos y leyendas que tenían su hogar en la zona. Entonces propuse que hiciera algunas grabaciones de ella.
contándolas y discutiéndolas para el proyecto. Ella estuvo de acuerdo, aunque no antes de decirme lo inútil que sonaba todo el asunto. Y durante los últimos meses los vi varias veces. Mi padre estaba feliz. Las grabaciones que obtuve eran sorprendentemente utilizables y todo parecía estar mejorando. Hace 2 semanas fui a verlos y alguien más abrió la puerta. Alguien a quien no reconocí. Llevaba la ropa de mi madre, pero no debería haberle quedado. Mi madre es alta, delgada y siempre lleva el pelo corto. Pero la mujer que respondió a mi llamada era más baja, redondeada en el medio y llevaba su cabello blanco y rizado casi hasta los hombros. Definitivamente nunca la había visto antes. Le pregunté si mis padres estaban en casa y se rió. Fue un sonido suave y alegre que se parecía tan poco a lo que esperaba escuchar en esa casa que tuve que dar un paso atrás para ordenar mis pensamientos. Mi padre dobló la esquina y gritó un saludo como si todo fuera perfectamente normal. Se acercó a la regordeta anciana que estaba en la puerta y me miró sonriendo. La imagen me hizo sentir mareada. Ni siquiera estoy segura de por qué. En este punto no tenía ninguna razón para pensar que esta persona era otra cosa que una amiga de mis padres, pero algo no estaba bien. Pregunté dónde estaba mi madre y ambos se quedaron muy callados. Repetí la pregunta con más fuerza y mi padre miró a esta extraña mujer confundido. Ella sonrió con tristeza y se acercó a mí abriendo los brazos como para abrazarme, pero le grité que se alejara, exigiendo ver a mi madre. El rostro de mi padre se oscureció y me dijo que mi broma no era graciosa, con la mayor fuerza que jamás había escuchado de él. Me dijo que por muy enojada que estuviera, esta no era la manera correcta de lidiar con eso. Volví a mirar a esta mujer, parada ahí con los brazos abiertos, y me sonrió. Ven, dale un abrazo a tu madre, dijo. El par de horas después de eso son un poco borrosas. Tengo vagos recuerdos de haber sido conducida aturdida a la sala de estar, sentada en el sofá y entregada a una taza de té. Traté de beberlo mientras me hablaban, pero estaba helado, así que debía haber estado ahí mucho tiempo. Asentí con la cabeza 1 o 2 veces, creo. Mi papá claramente pensó que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa y solo estaba hablando de lo que se le ocurriera con la esperanza de calmarme. La mujer que no era mi madre se limitó a hablar alegremente, como si no pasara nada. Tenía una voz amable y sus palabras eran cálidas y amistosas. Ella no se parecía en nada a mi madre y rápidamente me estaba asustando profundamente. Le había hecho algo a mi verdadera madre y de alguna forma convencido a mi padre de que esta nueva mujer era ella. Parecía un pensamiento ridículo. Mi padre puede haber estado discapacitado, pero su mente todavía estaba aguda y nunca había mostrado ningún signo del tipo de demencia que permitiera a una extraña hacerse pasar por su esposa. ¿Era su prisionero? Tal vez, pero no parecía estar actuando como si algo estuviera mal. Y si este era el caso, ¿por qué molestarse en tratar de convencerme de una mentira tan obvia? Me disculpé y salí rápidamente hacia el jardín trasero. Ninguno de los dos hizo ningún movimiento para detenerme. Vi un teléfono cerca del porche trasero y lo agarré con la intención de llamar a la policía, cuando algo llamó mi atención. Era una serie de fotografías en la pared que mostraban a nuestra familia en tiempos más felices. Habían estado ahí tanto tiempo como yo, y probablemente mucho más. Había pasado mucho tiempo mirándolas, mi primera visita ahí, perdida en una agradable nostalgia, recordando días en la playa o el viaje que hicimos a Hanover, cuando yo tenía 8 años. Pero ahora en cada una de ellas estaba esta nueva mujer, donde debería haber estado mi madre. Se veía más joven, como mi padre, y a través de las docenas de imágenes en la pared pude ver una línea de tiempo de esta mujer envejeciendo junto a él. No había forma de que estas fotos pudieran haber sido puestas en escena e incluso pude ver un pequeño pliegue en la esquina inferior de la imagen de Hanover. Recordé que me había sentado en las fotos por accidente en el viaje a casa, doblando la esquina fuera del lugar. Tuve una mala conversación después de eso y ciertamente no fue con la amable fraude que actualmente está poniendo la tetera en la cocina. No tenía ningún sentido. Todavía no tiene ningún sentido. Después de la cena insistí en sacar los álbumes de fotos, soltando tonterías sobre ponernos al día con los recuerdos. Mi padre y la mujer que no era mi madre estuvieron de acuerdo con bastante facilidad.
Así que salieron los álbums y comencé a hojearlos. Debo haber visto más de 500 fotografías esa noche y ninguna parecía estar fuera de lugar. Y todas mostraban a esta extraña donde debería haber estado mi madre. A medida que pasaba las páginas cada vez más frenéticamente vi una expresión en el rostro de esta nueva madre. Fue divertido, casi burlón. Y estaba segura de que ella lo sabía. Quienquiera que fuera esta mujer que se hacía llamar Rose Cooper sabía que era una mentira tanto como yo. Y mi confusión y mi miedo la estaban deleitando. Sin embargo, a pesar de todo, no podía explicar nada de eso. Cada pieza de evidencia fotográfica que pude encontrar apoyó la afirmación de que esta mujer era mi madre. Los recuerdos de mi padre coincidían, al igual que los recuerdos de los dos vecinos con los que pude hablar al día siguiente, Tom Harrison y Joan Fisher. Ambos me dijeron que conocían a George y Rose Cooper desde que se mudaron. Y cuando les pedí que escribieran a Rose, dijeron que era estatura media, cara amable, redonda y cabello largo y rizado color blanco. Incluso dio un paseo hasta la iglesia de San Pedro, donde sabía que mi madre visitaba de vez en cuando. Fui para preguntarle al vicario. Es un hombre educado llamado Neil Angus. Me dijo lo mismo que los demás, aunque preguntó por la salud de mi madre. Al parecer, ella había tenido una pequeña caída la semana anterior, justo fuera de la iglesia, y el vicario había salido a ayudarla. Se puso un poco pálido cuando dijo esto. Lo presioné más y él me dijo que, aunque parecía estar bien, el grito que emitió no se parecía a nada que él hubiera escuchado antes. Le pregunté a la mujer que no es mi madre sobre su caída cerca de la iglesia. Me miró directamente a los ojos, sonrió y dijo que no era nada, que ella solo tuvo un mal giro. Eso es todo, de verdad. Me fui de inmediato y no he vuelto. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero me parece claro que algo atacó a mi madre cerca de la iglesia de San Pedro. La mató y de alguna manera la reemplazó por completo. La única prueba que pude encontrar son las grabaciones que le había hecho de antemano. Las cintas todavía tienen su voz real. Tengo algunas, así que pueden tener una para cualquier prueba que quieran hacer. Volveré con mi padre y escucharé con él las demás. Tal vez esto le refresque la memoria o tal vez intente que me hospitalicen. De cualquier manera tengo que intentarlo. Solía pensar que odiaba a mi madre. Realmente lo hice. Pero ahora no puedo dejar de escuchar estas cintas. Ahora sé que son la única forma en que volveré a escuchar su voz. Todas excepto la cinta que grabamos sobre los viejos mitos de las hadas de los cambiantes. Todavía no estoy lista para escuchar esa. Comentarios finales. Desafortunadamente para los intentos de la señorita Cooper de convencer a su padre, parece que George Cooper murió de envenenamiento por monóxido de carbono por una fuga de gas 2 días después de que se registrara este testimonio, antes de su próxima visita. No se encontraron otros cuerpos y no ha habido señales de que nadie se haya identificado como Rose Cooper desde entonces. Basándome en las interacciones y los efectos, sospecho que esta es la criatura a la que Adelard Decker se refería como no ello en el testimonio 9910607. Si el patrón de comportamiento es consistente con lo que él establece, entonces un seguimiento adicional de este caso no tiene ningún sentido. La cosa ha terminado con la familia Cooper y no los volverá a visitar. Rara vez parece permanecer en el mismo lugar o con las mismas personas durante mucho tiempo, aunque es difícil adivinar sus motivos. Personalmente sospecho que es un aspecto del extraño, aunque eso es una conjetura total en este momento. Lo que más me desconcierta es por qué una o dos personas siempre pueden ver a través de él. El poder puro al que debe poder invocar para poder reescribir gran parte de la realidad aparentemente como un reflejo es asombroso. Entonces, ¿por qué siempre se saltea a algunos testigos? Al menos es reconfortante saber que la cinta magnética parece escapar a ser sobrescrita, así que, si me cambio, pueden estar seguros de que esta es mi voz real. Según el testimonio de Decker, parece que la Polaroid también es relativamente estable. Más allá de eso, me resulta reconfortante que esta criatura parezca contenta de viajar libremente sembrando terror aleatorio. Me da miedo pensar en el daño que podría infligir si tuviera algún propósito.
He destruido la cinta que nos proporcionó la señorita Cooper. Como medida de precaución, no tengo ningún interés en llamar la atención de esta cosa. Encontré esta cinta mientras revisaba las cajas que Basira me proporcionó. Estaba etiquetado como cambiante o impostor. Y dado el arrebato de Melanie la semana pasada, pensé que era un lugar prudente para empezar a escucharla. Todas las cintas que desaparecieron después del ataque de Prentice tenían la voz de Sacha. No lo había relacionado hasta ahora, hasta escuchar esto. No sé lo que es esto. Sé exactamente lo que esto significa, pero no sé qué hacer al respecto. No puedo decírselo a los demás. Incluso si pudiera ser que me creyeran, se enterarían de las cintas de Gertrude. No puedo arriesgarme a eso. Necesito ocuparme de esto yo mismo. Y eso significa que necesito más información sobre esta cosa, cómo funciona, Necesito saber cómo detenerla. Voy a comenzar rastreando la declaración de este Abelard Decker. Yo creo ahora que los testimonios de los 90 están un poco más organizados. Si es que está aquí, si es que Sacha está... Voy a averiguar cómo matarlo.